Hola, ¿qué tal compañeros? Bueno, en este caso los compañeros de Fonfix en China nos han enviado la PowerZ KM003. Vamos a hacer las respectivas pruebas de esta herramienta que está bastante interesante y veremos qué tan buena es en comparación a la KM001. Vamos a continuación. Este video está siendo patrocinado por Fonfix. Fonfix es una empresa que está dedicada a la venta de herramientas directamente en China. Es una empresa la cual vende herramientas a muy buen costo y de muy buena calidad. Vamos a tener estaciones de calor, cautines, separadoras de PCB, vamos a tener también PowerZs, programadoras y mucho más. Si te interesa, puedes bajar a la descripción y allí encontrarás toda la información de esta página web en China. Bueno, en este caso, los compañeros de Fonfix nos enviaron la PowerZ, la KM003, ahí lo desconecté del computador. Esta herramienta está bastante interesante, ya que nos aporta funciones adicionales que la KM001 no nos presta. Entonces, esta herramienta, si ustedes se pueden dar cuenta, es tipo C. Esta sería la entrada, o sea que aquí conectamos el cargador. Directamente tenemos aquí el cargador, lo conectamos aquí a su entrada y que es personalizable, véalo. Tenemos ahí el logo de Electrónica Santi y aquí vamos a conectar nuestro dispositivo. Esta herramienta está buena porque la podemos conectar por USB. Aquí en la parte superior, por esta esquina, la parte derecha superior, podemos analizar. Allí ya tengo captura lo que es el voltaje y la corriente. Vamos a tener mucho más decimales y lo podemos capturar a través de la suite en el PC. Entonces simplemente la conectamos aquí por nuestros costados y ya queda conectando directamente esta herramienta que me ha parecido bastante útil para poder analizar comportamientos de carga y es bastante útil porque este me analiza unos comportamientos, por ejemplo, de la línea CC1, CC2 que con otras herramientas no lo hacen. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el comportamiento de voltaje, corriente y potencia, además de analizar el protocolo que tiene esta herramienta o el cargador en este caso. En la parte lateral vamos a ver algunos botones, los cuales van a ser para moverse en el menú. Entonces vamos a comenzar a movernos a través del menú y vamos a ver los diferentes menús que tiene. Vamos a desconectarlo temporalmente del computador para que no me tenga algún error. ¿Listo? Entonces aquí podemos analizar tanto voltaje, corriente. Aquí tenemos la línea CC1, CC2. Esto lo podemos variar presionando este botón. Aquí podemos analizar el voltaje y la corriente. Y también datos positivos y datos negativos. Entonces me parece interesante, ya que haciendo el análisis de protocolos de carga, me he dado cuenta que muchos protocolos ya no utilizan las líneas de datos negativo positivo. Aparte de esto, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener aquí unas funciones adicionales como protocolos de carga, unos módulos y un ajustes del sistema. Bien, si ingresamos, para ingresar es con este botón, vamos a acceder a protocolos de carga. Lo bueno de esta pantalla es que la podemos rotar, se puede rotar, no hay ningún problema. Y allí vamos a ver los diferentes protocolos. Bueno, en este caso vamos a darle View Ready. Y aquí vamos a autodetección. Aparte de eso podemos tener cada uno de los protocolos. Power Delivery. Tenemos UFCS. Quick Charging 2.0. Quick Charging 3.0. FCP, que es para Huawei. SCP, que es supercarga hecha de Huawei. También tenemos aquí a AFC de Samsung y todos los protocolos bastante interesantes que actualmente están de moda, ¿no? Si ingresamos aquí Auto Detection, aquí podremos detectar el protocolo que tiene cada cargador. Incluso allí va a comenzar a hacer un escaneo del protocolo. Esto es a favor de esta herramienta, ya que no vamos a necesitar de la suite para poder analizar los protocolos. Incluso en la suite todavía no están activos el análisis de protocolos, aunque hay una parte que sí ya está activo, entonces ya lo veremos a continuación.
Entonces, acá nos dice que los protocolos que están activos para ese cargador, ya que es un cargador original de Xiaomi, van a ser el Quick Charging 3.0 y Power Delivery de 3.0 a 27 vatios. Si nosotros ingresamos, por ejemplo, en la primera, o acá, este es Power Delivery 3.0, veremos todos los voltajes que puede llegar a manejar este protocolo de carga. Entonces vamos a tener 5 voltios a 3 amperios, 9 voltios a 3 amperios, 15 voltios a 1.8 amperios y 20 voltios a 1.35 amperios. Si cambiamos de protocolo, vamos al Quick Charging 3.0, allí podremos analizar que vamos a tener los voltajes variables de Quick Charging 2.0 y 3.0 a 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios y un variable de Quick Charging de 3.6 a 20 voltios. Entonces, todo esto lo podemos probar. Nosotros podemos retroceder con este último botón y vamos a probar, por ejemplo, Quick Charging 2.0. Entonces vamos a probar, ya sabemos que sí tiene ese protocolo, este cargador. Si ingresamos, allí me va a aparecer alguna función. Entonces yo puedo, por ejemplo, modificar los voltajes del cargador. Entonces si yo quiero, por ejemplo, tener 9 voltios, aquí selecciono 9 voltios, le doy Enter y allí automáticamente me selecciona 9 voltios. Si selecciono 12 voltios, automáticamente me selecciona los 12 voltios y los 20, ahí me activa los 20 voltios. Aunque en este protocolo no alcanza a activar los 20 voltios. Solo hasta los 12 voltios, perdón. ¿Listo? Entonces, retrocedemos, vamos a protocolo 3.0, ingresamos a protocolo 3.0 de Quick Charging y aquí podremos llegar a variar el voltaje de salida manualmente. Entonces, acá nosotros podemos bajar el voltaje del cargador manualmente o lo podemos subir manualmente. Entonces, está bastante interesante. Eso lo hacemos con los botones de subir y bajar, para poder analizar los cargadores que estén en buenas condiciones y que sean originales. Entonces está bastante interesante esta herramienta, ya que podemos analizar muchos cargadores y poder descifrar si tenemos problemas en algún tipo de cargador. Tenemos Power Delivery también, que es el primero. Acá le damos a ingresar y allí podemos ver los voltajes y las corrientes que me puede llegar a manejar. Entonces acá nosotros podemos seleccionar tanto 9 voltios, 15 voltios o 20 voltios. Con este protocolo sí puede llegar hasta casi los 20 voltios. Y obviamente podemos modificar también el amperaje, ¿sí? 300 miliamperes, 1.150 miliamperes, 1.35 miliamperes en cada protocolo. ¿Listo? Entonces vea lo interesante esta herramienta, ya que nos puede ayudar a poder determinar muchos comportamientos de carga. Entonces está bastante interesante. Aquí en módulos vamos a tener algunas extensiones, como por ejemplo eMarker de los cables. Creo que esto todavía no está habilitado. Bueno, vamos a ver si me lo activa o no me lo activa. Dice que conectar en la entrada y la salida del tipo C. Ok, ya, eso es. Después veremos esas funciones más adelante cuando la estudie más a detalle esta herramienta. Podemos identificar los cargadores de Apple también, bastante interesante, aquellos que vienen con conector tipo C a tipo C. Entonces, y unas herramientas adicionales que podemos verificar la resistencia del cable y podemos verificar el cable de Lightning de iPhone también. Entonces me parece bastante chévere esta herramienta. Y aquí en Settings pues simplemente ingresamos y podemos cambiar algunas funciones. Por ejemplo en Display, vamos acá bajar el brillo, reducir el brillo, salvar pantallas. Bueno, hay muchas funciones acá bastante interesantes. Vamos aquí, vamos a retroceder. Storage, que sería como el almacenamiento. Podemos grabar, borrar datos, leer todo este tema. Aquí el lenguaje, aquí algún tipo de información. Bien, aquí tenemos el manual de servicio. Ok, ahí lo podemos ver.
en manual y resetear todas las funciones. ¿Listo? Entonces me parece bastante chévere esta herramienta, ya que podremos llegar a analizar, bueno, estas otras funciones que todavía no la he estudiado, tendremos que estudiarlo a fondo para poder determinar. Entonces, ¿qué me gusta de esta herramienta? Bueno, primero que me llega a analizar comportamientos o protocolos que con la PowerZ normal no me lo llega a analizar. ¿Como cuáles? Vamos a hacer un ejemplo, así simple. Vamos a conectar aquí el cable tipo C para el computador para que ustedes lleguen a analizar allá el comportamiento. ¿Listo? Entonces, ahí, aquí en la parte superior ya podrán llegar a analizar ese comportamiento. Vamos a la cámara amplia y vamos a conectarlo aquí a mi celular para que vean el comportamiento. Si lo conectamos, vemos que me muestra hasta el porcentaje que era lo que la PowerZ normal no me generaba, no me podía leer este protocolo, ya que la PowerZ normal lo hace a través de líneas de datos positivo y negativo, y esta PowerZ lo hace a través de CC1, CC2. Entonces tiene funcionamiento muy particular, muy bueno, ya que podemos llegar a analizar dispositivos sin necesidad de conectarnos a la suite. Allí ya podemos tener por este lado, vamos a tener la fuente de alimentación, que es la PowerZ normal, y acá por el otro lado vamos a tener la PowerZ 3.0, que va a ser bastante interesante para poder llegar a analizar comportamientos de carga. Aparte de esto, podemos ir directamente a la suite para poder ver cómo funciona la suite. Entonces acá tenemos la suite. Entonces tenemos en la suite, ¿qué tenemos en la suite? Tenemos forma de grabar también, está bastante chévere porque podremos grabar directamente el comportamiento en la fuente. Entonces vamos a hacer el análisis de nuevo, vamos a desconectarlo acá. Entonces le vamos a dar grabar, por ejemplo acá, en este botón rojo, le damos grabar y ahí va a comenzar a grabar el comportamiento. Y si nosotros lo conectamos a la PowerZ, entonces vamos a ver el comportamiento que me va a generar, y ahí vamos a ver el protocolo, el comportamiento de la corriente y el voltaje, que va a ser muy interesante para poder llegar a analizar los comportamientos de carga de cada dispositivo. Aparte de esto, ¿qué podemos analizar acá? Si yo pauso, vamos a pausar temporalmente acá. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, vamos a tener acá por la parte superior algunas funciones. Podemos personalizar nuestra herramienta. Puede ser que usted quiera colocar su logo, pues lo puede hacer perfectamente. Simplemente le damos aquí a customizar, vamos allí, aquí elegimos la imagen que queramos colocar. Bien, en este caso yo tengo esta, vamos a darle a abrir y darle guardar. Entonces allí pum, nos guarda la información directamente en la memoria de la PowerZ y nos va a mostrar la imagen cada vez que lo conectemos. Esa imagen nos la va a mostrar. Bien, esa función también se puede quitar para no mostrar el logo, sino que cada vez que lo conectemos se encienda de una vez la herramienta. ¿Qué más tenemos acá? Entonces tenemos algunas condiciones. Aparte de que podemos hacerle zoom a la herramienta, podemos ampliar, podemos achicar, vamos a ampliar acá la imagen de la herramienta. Incluso si ustedes se dan cuenta, la parte superior también me detecta la KM001, que es la versión anterior, la versión más viejita, pero no me la lee, entonces porque no es compatible con esta versión. Bien, entonces, ¿qué podemos analizar acá? Vamos a analizar el voltaje, vamos a ver la corriente, vamos a ver la potencia, vamos a ver líneas como datos positivos, datos negativos, CC1, que es la condición de conexión en ese caso, y CC2, aparte de la temperatura. Bueno, está bastante chévere esta herramienta, ya que podemos analizar muchas cosas. ¿Qué más tenemos o qué más podemos llegar a analizar acá? Bueno, aparte de que podemos analizar tanto el voltaje y la corriente, también podemos llegar a analizar, por ejemplo, CC1, CC2 en la parte inferior nos va a mostrar. Si usted no quiere tener todo sobremontado, entonces lo que podemos hacer aquí en este circulito con esa pantallita, vamos a seleccionar doble pantalla. Entonces acá por un lado vamos a tener CC1, CC2 y por el otro lado vamos a tener el voltaje, VBus y IBus, que es la corriente, ¿sí? Aparte de esto, ¿qué más podemos analizar? Podemos analizar datos positivos y negativos. Vamos a quitar acá CC1, CC2, que incluso si nosotros hacemos el análisis también inicialmente llega a ser ese protocolo.
para poder analizar, nosotros podemos llegar a analizar cada protocolo. Ya sabemos que el voltaje va a estar en verde, perdón, el voltaje va a estar en rojo. Incluso toda esta herramienta la podemos personalizar. Nosotros podemos aquí personalizar la herramienta o las líneas. En este caso vamos a ponerlo en verde para que quede igual como está en la parte superior. Entonces vamos acá al verde y podemos elegir el verde, y la corriente está en violeta. Entonces IBUS vamos a ponerla en violeta índigo. ¿Listo? Entonces así ya tenemos lo más cercano a lo que nos muestra la herramienta. Aparte de esto, podemos identificar la potencia, el poder, qué tanto está cargando o cuál tanta potencia está generando el cargador. Podemos ver la energía que se esté generando o la carga, aparte del tiempo, el porcentaje de carga también, ¿sí? Algo muy interesante, y es que podemos llegar a medir, podemos ver, quitar las estadísticas que están en la parte inferior acá por este sector. Todo eso lo podemos quitar, ¿sí? Si ustedes no quieren ver eso, lo podemos quitar, no hay ningún problema. Podemos medir, ¿sí? Esto está bastante chévere porque es parecido al osciloscopio. Nos podemos guiar más o menos cuánto dura en cargar cierto límite, todo este tema, ¿bien? Y podemos analizar más a detalle el protocolo, ¿bien? Entonces está bastante chévere porque, por ejemplo, acá quitamos esto y podemos acá, por ejemplo, colocar CC1, CC2, quitamos datos positivo y negativo, y podemos ver el comportamiento, por ejemplo, acá, qué sucede con CC1, CC2 cuando baja la corriente en este caso. Entonces hay una variación eléctrica allí. De todo esto me parece impresionante, por ejemplo, acá hay una sección donde dice protocolo analyzer. Si nosotros vamos allá a protocolo analyzer y le damos aquí a run, ¿listo? Podemos analizar todos los protocolos que se están generando en ese instante, en qué segundo, el protocolo que están generando, el voltaje, la corriente. Bueno, hay muchas cosas que nosotros vamos a ver o podemos llegar a identificar. Incluso acá, creo que el voltaje y la corriente, vamos a invertirlo. ¿Listo? Vamos a invertirlo. Entonces vamos a tomar de nuevo. Esto lo podemos eliminar si ustedes quieren. No hay ningún problema. Esto se puede eliminar. Podemos analizar todo el protocolo completo. Podemos personalizar nuestra herramienta. Está bastante chévere para el nivel de la herramienta. Obviamente es un poco más cara que la PowerZ normal. ¿Qué más vamos a tener? Si damos aquí a Run, podemos tener la condición. En este caso, pues esa condición se trata de ver desde cuántos miliamperios puede llegarse a apagar la herramienta directamente. Y acá, por esta parte de acá, entonces vamos a tener el sampling o el rastreo, el muestreo de esa señal. Si a un sample por segundo, 10 samples por segundo, 50 samples por segundo y 1 kilosample por segundo o 1000 muestras por segundo. Entonces, vea que está chévere esta herramienta, ya que podemos llegar a analizar funciones que no están activas aún. Entonces, protocolo trigger no está activo aún, ya que es una herramienta relativamente nueva en el mercado. Entonces, pues actualmente no tienen activa esa función, pero sé que pronto la van a activar. Entonces acá nosotros podemos llegar a analizar todo el comportamiento de carga de un dispositivo sin ningún problema. Entonces acá, ¿qué podemos quitar? Bueno, todo esto se puede quitar si a ustedes no les interesa ver nada de esto. Todo esto lo podemos quitar y perfectamente podemos analizar otro tema diferente. Entonces acá, por ejemplo, acá vuelvo y me conecto. ¿Listo? Y podemos llegar a analizar de nuevo desde cero. Vamos a ver el comportamiento. Vamos a desconectar acá, ya que pues tengo mi teléfono que carga extremadamente rápido. Y ahí podemos analizar otros protocolos que ustedes deseen. Bueno, en este caso tenemos aquí un teléfono. Este es un Redmi. Vamos a hacer la prueba de carga y de testeo de este dispositivo. O lo conectamos ahí a cargar. Y ahí podremos analizar entonces todos los comportamientos de carga, el protocolo de carga,
Vea que está bastante chévere. La corriente, vea que llega a casi 3 amperios. Tenemos un cargador original de Xiaomi. Tenemos 15 vatios de potencia. Entonces, vea que está bastante interesante. Ahí vemos el comportamiento de carga de este dispositivo y las variaciones eléctricas que se nos pueden estar presentando. Entonces vamos a dejar el link directo para que adquieran esta PowerZ. No es está relativamente económica para otros tipos de herramientas y lo útil que es a la hora de analizar algún tipo de falla en nuestros dispositivos. Entonces espero que este video les haya gustado. Si les gustó, me regalan un pulgar arriba, compartan este video y sigue disfrutando con la electrónica Santi. Y recuerda que siempre con la mente abierta. Bendiciones, muchachos.